Bendiciones, hermanos. Le damos gracias a Dios por un día más que estamos reunidos en familia para escuchar su palabra, para adorar y glorificar su santo nombre. Amén. La palabra del Señor se titula La recompensa en medio de los padecimientos. Abramos nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 8, 17. La palabra del Señor dice así: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El punto aquí es, en este versículo, es si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La definición del diccionario de padecer es experimentar algo que causa dolor físico o físico o moral o molestia. Cuando el versículo que leímos nos dice, si es que padecemos juntamente con Él, muchos nos podemos decir que es que ya no quiero seguir sufriendo, porque antes de venir a Cristo y aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, muchos hemos pasado algún momento amargo, han sido lastimados físicamente o moralmente, o hemos sido traicionados, o hemos sido ofendidos, etc. Todo esto empezó a traer también amargura y tristeza, odio, rechazo hacia uno y los que están en nuestro entorno. Pero al llegar a Cristo y aceptarlo, sabemos que el Espíritu Santo, amén, de Dios viene a sanar nuestra alma, cuerpo y espíritu. Y ahora cuando se nos dice que debemos padecer juntamente con Él, amén, con Cristo, ya venimos fortalecidos con su poder, con su Santo Espíritu, para poder resistir todo padecimiento o sufrimiento y poder derrotar, amén, todo espíritu mundo que quiera hacernos daño. Entonces, sí sufrimos, sí padecíamos antes y había amargura, coraje, odio, resentimiento. Pero al venir a Cristo, aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, el mismo Espíritu Santo es que nos limpia, nos va fortaleciendo, nos va llenando de seguridad con su gloria, con su poder, con su presencia. Amén. Pero ante todo es caminar juntamente con Cristo. La Biblia nos dice en Efesios 6, 10 al 18, por lo demás, hermanos míos, fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. Calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, cuando no teníamos a Cristo, el enemigo Satanás nos tenía atrapados en esclavitud, de pecado y temor. Pero al venir ante Dios y aceptarlo como nuestro Salvador, ya como hijos de Dios, con el mismo Espíritu Santo, nos va a ir enseñando cómo pelear, cómo batallar y cómo ser fortalecido en medio de los padecimientos, las circunstancias y en medio de las pruebas y con todos los ataques que también el enemigo traiga. ¿Por qué? Porque cuando nos levantamos al servicio de Dios, vamos a ser atacados en todo lugar o en todo tiempo. El sufrimiento no debe poner en duda nuestros estatus o identidad de hijos, sino confirmarlo. Es señal de que compartiremos también su gloria. Amén. Entonces, tenemos que seguir adelante por la gracia de Dios. En Mateo, capítulo 16, versículo 21, en la Nueva Versión Internacional, nos dice así:
Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Entonces, aquí nos enfoca la palabra que iba a él sufrir. Antes de empezar el Calvario para llegar a la cruz, iba a empezar a sufrir él, a padecer él, porque él vino a dar las buenas nuevas, a traer la salvación, el perdón de nuestros pecados. Entonces nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo y llevar la palabra y estar juntamente con él. En Hechos capítulo 5, versículo 40, la palabra dice, y conviene con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos, hermano, de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces, ¿qué empezaron a hacer los apóstoles? Los apóstoles empezaron a evangelizar, a llevar la palabra de Dios. Y por eso mismo fueron ellos agredidos, azotados, pero no se entristecieron, no se mortificaron, no dieron espalda a Dios y volver otra vez a su vida pasada. No, siguieron firmes y adelante y gozosos. Y siguieron haciendo la voluntad del Padre, siguieron haciendo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo de ir y predicar el Evangelio. ¿Y qué hicieron? Iban de casa en casa, así como nosotros nos reunimos en casa, en familia. A veces sabemos que varios de nuestra familia no son salvos, que ellos escuchen la palabra del Señor. Muchas veces vamos a ser atacados por ellos mismos o rechazados, pero el mismo Espíritu Santo nos va a fortalecer para seguir adelante y predicar la palabra. Entonces encontramos un ejemplo de un varón también de Dios llamado Esteban, que padeció juntamente con Cristo porque él hacía la voluntad de Dios, de llevar el Evangelio. Aunque hubo gente que no le agradaba lo que él hacía. Veamos en la Biblia, en el capítulo 7, del 51 al 60 del libro de Hechos. Vamos a leerlo en la traducción de lengua actual. Y la palabra del Señor dice así. Antes de terminar su discurso, Esteban le dijo a los de la Junta Suprema, ustedes son muy tercos, no entienden el mensaje de Dios, son igual que sus antepasados, siempre han desobedecido al Espíritu Santo. Ellos trataron mal a todos los profetas y mataron a los que habían anunciado la venida de Jesús, el Mesías, al que ustedes traicionaron y mataron. Por medio de los ángeles, todos ustedes recibieron la ley de Dios, pero no la han obedecido. Al escuchar esto, los de la Junta Suprema se enfurecieron mucho contra Esteban. Pero como Esteban tenía el poder del Espíritu Santo, miró al cielo y vio a Dios en todo su poder. Al lado derecho de Dios estaba Jesús de pie. Entonces Esteban dijo, veo el cielo abierto y veo también a Jesús, el Hijo del Hombre, de pie en el lugar de honor. Los de la Junta Suprema se taparon los oídos y gritaron. Luego todos juntos atacaron a Esteban, lo arrastraron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los que lo habían acusado falsamente se quitaron sus mantos y lo dejaron a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras les tiraban piedras a Esteban, oraba así: Señor Jesús, recíbeme en el cielo. Luego cayó de rodillas y gritó con todas sus fuerzas: Señor, no los castigues por este pecado que cometen conmigo. Y con estas palabras en sus labios murió. Entonces podemos ver acá a Esteban, ante todo, la grandeza que él pudo ya ver, la gloria de Dios, pudo ver la presencia, pudo ver a nuestro Padre Celestial, pudo ver a nuestro Señor Jesucristo, porque él lo que hacía es hacer la voluntad de llevar el Evangelio, de dar las buenas nuevas a la gente,
de hablar la palabra de Dios, de hablar la salvación. Sabemos que el enemigo va a usar muchas personas, va a usar a la gente que esté a nuestro alrededor para poder detener nuestra boca, nuestras palabras, nuestros labios de hablar el evangelio y atacarnos. Pero como ya estamos revestidos del poder del Espíritu Santo, vamos a poder sobrellevar todas esas circunstancias. Así como podemos ver aquí con Esteban, pudo sobrellevar los golpes de las piedras que venían sobre él y que lo mataron. Y todavía él dice, Señor, perdónalos. Así nosotros debemos hacerlo con nuestros semejantes. Aunque no les guste, porque el enemigo los quiere tener atrapados y esclavizados en el pecado, como nosotros un tiempo estuvimos. Pero sabemos que tenemos que hablar, y sabemos que esta palabra va a entrar en su corazón y creerlo en el Señor y orar y tener esa fe, como lo decían las armaduras, para poder resistir en momentos difíciles, estar revestido del poder y la gloria de nuestro Señor. Amén. Entonces, hermanos, el sufrir con Cristo, lejos de ser una casualidad en la vida del creyente, es una necesidad para ser glorificado juntamente con Él. Como dice el versículo 17 del libro de Romanos 8, dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El sufrimiento a la obediencia, al servicio de Dios, nos hace crecer y madurar en el camino a la gloria. Entonces, la palabra clave es juntamente con Él, no a nuestra propia fuerza y mucho menos a nuestra propia voluntad o a nuestra manera. No, hermanos, tenemos que hacerlo a la manera de Cristo, conforme a la voluntad de Dios, estar juntamente con Él, revestidos con el poder de su Espíritu Santo. Entonces vamos a poder comprender lo que está pasando a nuestro alrededor y no estar sufriendo, y no estar con el temor. ¿Qué va a pasar? ¿Qué me van a decir? ¿Si me van a rechazar? ¿Si no me van a querer? No. Ante todo, el amor de Dios va a estar en nosotros. La presencia y el poder del Espíritu Santo va a estar en nosotros y Él nos va a ayudar en todo momento. En Romanos, abramos nuestra Biblia en Romanos capítulo 5, del 1 al 5, y dice así, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, hermano, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, esa es la paz que tenemos cuando sabemos que Dios está con nosotros, que el poder y la gracia de Dios está con nosotros, que a pesar de las circunstancias que están a nuestro alrededor, Dios siempre va a estar peleando por sus hijos, guardando a sus hijos, cubriendo a sus hijos, protegiendo a sus hijos en todo momento. Por ejemplo, Pablo, ¿qué pasó con Pablo? Por predicar también lo golpearon, lo encarcelaron, y dentro de la cárcel, ¿qué hacía? Adoraba y alababa a Dios, glorificaba. ¿Y qué sucedió? Que Dios lo usó en ese momento, en ese padecimiento, en esa circunstancia, Dios lo usó y lo llevó allá en ese lugar para que el carcelero sea salvo y llevar la palabra a su familia y también su familia sea salvo. Entonces hay victoria en el nombre de Jesús. Cuando nosotros padecemos y para predicar la palabra, Dios nos va a llevar, nos va a usar en todo momento para que otras familias, otras vidas sean salvos. Por eso es importante ser fortalecidos en el Señor y no tener temor. ¿Qué nos va a pasar? ¿Qué nos va a suceder? Ellos no tuvieron ese temor porque sabían que Dios estaba con ellos. Ellos no pensaban, ¿qué voy a padecer? ¿Qué me va a suceder? No lo ellos cumplían con obedecer a Dios y sabían que Dios iba a fortalecer en el momento de la tribulación, en el momento de los padecimientos.
Amén. Entonces, caminemos al lado de Cristo Jesús, porque con su fuerza, poder y su Santo Espíritu somos vencedores y podremos ser glorificados juntamente con Él. Abramos nuestra Biblia en Romanos capítulo 8, 35 al 39. Y la palabra del Señor dice así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Como vemos en esta cita bíblica, en el capítulo 8, en estos versículos, Pablo nos declara en lo leído que nuestro sufrimiento actual, ya sea tantos y tan graves, se esfumarán y se desaparecerán en la insignificancia en comparación con la gloria futura. Entonces, hermano, sigamos adelante, perseveremos. Como dice la palabra, esfuérzate y sé valiente, no temas, muy importante la palabra, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces, Dios va a estar con nosotros, la presencia del Espíritu Santo va a estar con nosotros. Tenemos que seguir adelante. Al enemigo, a Satanás no le gusta que nosotros nos levantemos al servicio de Dios, hablar la palabra, a que otros se salven, a que otros sean libres de toda esclavitud de pecado. Él no le gusta, nos va a tratar de poner trabas, piedras, por ejemplo, y nos va a querer desanimar porque la familia nos está rechazando, porque el esposo, la esposa, o porque los hijos no quieren estar junto con nosotros, los padres buscando de Dios. No te desanime nada de eso, hermano. Tú confía en el Señor, ten fe, sigue hablando la palabra, sigue cumpliendo el mandato de Dios, sigue con la obediencia de Dios y Dios va a obrar por tu familia. Tenemos que seguir orando por ellos, tenemos que clamar por ellos. Cuando tengamos la oportunidad y el momento, con la gracia de Dios y con la dirección del Espíritu Santo, hablarles la palabra de Dios y Dios va a obrar, hermanos. Dios va a hablar por la gloria de Dios, pero tenemos que estar juntamente con Cristo, caminando, haciendo su voluntad para ser glorificados juntamente con Él. Entonces, hermanos, hermanas, jóvenes y niños, Jesucristo nos dice en la Biblia, en Mateo 11, 29, 30, y con esto concluimos, y dice así: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, aquí nos lo está diciendo nuestro Señor, que seamos mansos y humildes. No nos desesperemos, no nos molestemos, no entre la ira, la desesperación, el coraje, la tristeza, la molestia. No, seamos mansos y humildes de corazón. Y el Señor va a hacer la obra con la gracia y la misericordia de nuestro Padre Celestial. Entonces, oremos, hermanos, inclinemos nuestro rostro y tengamos fe y confianza en el Señor, que Él nos va a ayudar. Que en medio del rechazo de nuestra familia, Él nos va a ayudar. Y Él va a dar la victoria también para con ellos. Ellos van a ser salvos, confiemos. Por nuestros vecinos, que muchas veces saben que somos cristianos, nos rechazan. Tú ora, clama, cuando tengas la oportunidad, habla, como lo hizo Pablo, como lo hizo Esteban, como lo hicieron todos los apóstoles, como lo hizo Jesucristo, que es al que tenemos que imitar en todo tiempo, como lo hicieron estos varones, y que muchos, como en la actualidad, lo sigan haciendo, viendo nuestra mirada en Cristo, nosotros en Cristo Jesús.
vamos a tener la victoria y vamos a ser glorificados juntamente con Él para la honra y gloria de nuestro Señor. Inclinemos nuestros rostros. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Altísimo Rey de Israel. Pedimos perdón por nuestros pecados. Pedimos perdón por nuestras faltas. Pedimos perdón, Señor, porque hubo momentos que hemos desmayado, que hemos querido renunciar, que nos ha entrado la tristeza, el desaliento. Pero pedimos perdón en el nombre de Jesús. Pero, Señor, en este momento te pido que seamos firmes juntamente contigo, Señor, para ser glorificados juntamente contigo, para cuando nuestro Padre diga el momento, cuando tú vengas a levantar a tu pueblo y estemos en la presencia con nuestro Salvador, con nuestro Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, ayuda a este pueblo, Señor, ayuda a cada uno de mis hermanos en Cristo. Ayuda a cada varón, cada mujer que esté pasando por una prueba, por una circunstancia. Sé tú con ellos, Señor. Sé tú fortaleciendo. Ayuda a los jóvenes, a los niños también, Señor. Porque sabemos que hay jóvenes y niños que te aman, que anhelan estar contigo también, Señor. Que anhelan servirte. Ayúdalos, fortalécelos también, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesucristo, Padre Celestial. Gracias, Señor, por esta palabra de vida, porque estás hablando a tu pueblo para que esté preparado en todo momento para cuando tú vengas, Señor. Gracias, Señor, porque trajiste salvación también a nuestra vida y sabemos que vas a traer esa salvación también a nuestra familia, Señor, porque sabemos que tu palabra dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y en tu nombre, Señor, te pedimos que seas tú trayendo esa salvación, que caminemos contigo y que nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos sean salvos para tu gloria, Señor. Y que seamos también ese instrumento en tus manos, Padre Celestial. Gracias, Señor. Bendito sea tu santo nombre. También, Señor, clamamos en este momento por algún hermano que esté enfermo, Señor. En el nombre de Jesús, y tu palabra dice que por tus llagas hemos sido curados. Declaramos esa palabra de sanidad en los cuerpos de nuestros hijos, Señor, en el cuerpo de cada uno de mis hermanos. También te pedimos, Señor, por las necesidades que tengan tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús sean bendecidos, guardados y cubiertos con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque eres bueno y para siempre son tus misericordias. Bendito seas por siempre, mi Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Bendito sea nuestro Padre Celestial por esta palabra tan hermosa que Dios ha traído a mi vida y a la vida de cada uno de nosotros, de este pueblo de Dios. Que Dios los guarde y sigamos unidos en familia y sigamos adelante para la gloria de nuestro Padre Celestial. No desmayemos, hermanos. Sigamos junto con Cristo, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Bendiciones. Hasta luego, hermanos.